Bienvenidos de nuevo a su programa Pacto Renovado. Es un gozo, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta el lugar donde usted se encuentre. En esta ocasión nos acompaña la pastora Alma Córdoba, nuestra invitada especial, y en ausencia de su amigo y hermano Manny, en esta ocasión pues me toca dirigirme hacia ustedes, esperando y creyendo fielmente en el Señor que este tiempo será de gran bendición para todos y cada uno de ustedes. Pastora, bienvenida, muchas gracias. Pastor Francisco, muchísimas gracias por este privilegio, por este honor estar aquí en Casa Veracidad Channel y con cada uno de ustedes en sus hogares. Bendiciones a sus vidas. Amén. Pues vamos a hablar del tema en esta ocasión que se encuentra en Mateo, en el capítulo 9, versículo 18. Y me gustaría, pastora, si usted puede darle lectura. Sí, claro que sí, pastor. La palabra del Eterno en Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, he aquí vino un hombre principal y le adoró, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y levantándose Jesús, le siguió y también sus discípulos. He aquí una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó los flecos de su manto. Porque decía dentro de sí: si tan solo toco su manto, seré sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Al llegar Jesús a la casa del principal y viendo a los que tocaban flautas y a la multitud que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la multitud hubo sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pensando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero saliendo ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban y decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por él, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Qué impactante esto, pastora, que nos dice la palabra de Dios. Este tipo de situaciones que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. En el verso 18, precisamente donde empieza la lectura de este pasaje, habla de un hombre principal. En Marcos, para hacer y tener una referencia, el nombre es Jairo, si mal no recuerdo, ¿no? Principal. Este nombre significa iluminado, o él iluminará, o dará luz. El nombre de este principal. Ahora, me llama mucho la atención el hecho de las evidencias de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a las sanidades que Él realiza y la forma en que las hace, pastora Alma. Sí, aquí lo principal es que estamos viendo varios versículos y que cada versículo es sumamente importante tomarlo en cuenta. Este hombre Jairo, un principal de la sinagoga, tenía la necesidad de que su hija
fuera resucitada. Entonces, ¿a quién acude? A Jesús. ¿Por qué acudió a Jesús? Porque él conocía perfectamente de sus milagros y que era un hombre extraordinario y fuera de lo normal, de lo común en esta época. Aquí hay algo bien importante, hacer hincapié, lo que es la niña, tenía 12 años. Así es. Había muerto, llega Jesús, se burlan, le hacen sentir que esto es imposible, pero él, como Dios hombre, Jesús, nuestro Rey y Salvador, sabía perfectamente lo que ellos pensaban. Y les dice: la niña no está muerta. Pero aquí hay un preámbulo. Cuando se acercan sus discípulos y de esta mujer que se acerca con 12 años con flujo de sangre. Estamos hablando como un tipo de cáncer. Una mujer, sí, una enfermedad triste, que la ciencia en esa época no tenía los medios, pero ella tenía fe. Esa fe que mueve montañas. Entonces, aquí es algo bien importante, Pastor Francisco, porque Jesús no se acercó a ella. Ella se acercó a Jesús, toca su borde y sus flecos, y ella queda sana. Y el Señor le dice: tu fe te ha sanado. Aquí hay algo bien importante, Pastor Francisco. Este hombre Jairo representa a los judíos, pero la mujer representa a los gentiles. Qué importante es esta parte que estamos tratando para entender cómo Dios durmió. En su momento ha dormido los judíos a su pueblo para reconciliarnos a nosotros los gentiles. Eso tiene una profundidad, la palabra del Señor, porque todo tiene un simbolismo, un significado para nosotros y entender el plan perfecto de Dios para la humanidad y para sus hijos. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega, y podemos ver este pasaje precisamente, muchos de los judíos habían tomado algunas viejas enseñanzas, poco más de 2 siglos antes de la llegada de Jesús. Precisamente se tenía una mezcolanza, una mezcla de ideas, de pensamientos y de prácticas. Ya la palabra de Dios no era tomada como tal, no era observada ni practicada. Ya la Torá había sido puesta a un lado, y en este tiempo lo que se practicaba, la práctica era precisamente y consistía en las ideas, en las interpretaciones, sí, en todo lo que los escribas y fariseos le daban a la gente. Por ello podemos nosotros hacer hincapié de la fe profunda de esta persona al haber hecho a un lado toda esa escuela, todas esas interpretaciones vagas de las personas que en aquella época se encargaban de dar la palabra de Dios o la ley de Moisés, que ya no era observada. Nuestro Señor Jesucristo en este tiempo está, porque dice la Escritura, en el lugar donde le hace el llamado precisamente a Mateo, en Capernaum. Entonces es el lugar que era un punto clave. Era un punto clave para la gente por lo que allí se movía, lo que implicaba. Un lugar estratégico, un lugar donde se practicaba el comercio. Y recaudador, ¿verdad? De los impuestos. Y por ende la recaudación de los impuestos. Sí. Él camina en este lugar donde la gente podía converger de varios puntos. Era un punto muy estratégico porque allí tenían que pasar muchas personas. Entonces, cuando él inicia su ministerio, precisamente lo hace en este lugar porque tenía la mayor posibilidad de que ese evangelio, esa palabra, esa enseñanza de él fuera propagada. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo rompe todos esos paradigmas exacto, establecidos en la época. No, qué Entonces, escándalo, ¿verdad? Esta mujer, a mí lo que me llama profundamente la atención, como usted bien lo menciona, pastora, es que esta mujer rompe con todos esos paradigmas en los cuales se establece inclusive que una mujer no podía tocar
a un hombre, Sí, no. menos a un No. rabino. Entonces, he allí el dejar todo esto, por ella acercarse al maestro de Galilea, teniendo fe y confianza, porque la Escritura dice, si tan solo tocar el borde de su manto. Amén. Entonces, Amén, esta mujer pastor. hace un lado todo ese tipo de enseñanzas, hace un lado todo ese tipo de ideas que desde niña le fue inculcado, y se acerca al maestro de Galilea. Nosotros podemos notar también en la actualidad cómo muchas de las ideas, cómo muchos de los paradigmas que sujetan, que atan a las personas, ¿sí? Con lo que se ha establecido, con lo que la religión, por ejemplo, oficial, ha establecido, y aún esas creencias e ideas Sí, de sí, la pastor. Torá, ¿no? Que más adelante vamos a estar viendo un poco de esto, Sí, que cómo es no. muy fascinante. Entonces, todo eso tiene que dejarse a un lado si la persona quiere acercarse a Jesús, si la persona quiere recibir a Jesucristo, si la Amén. persona tiene el deseo de ser escuchada y de recibir ese milagro en su vida, tiene que romper con todos y cada uno de esos paradigmas, pastora. Sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que romper esa Babilonia, esos estados de tradiciones, costumbres que me enseñaron de chiquita, que la religión tal, que la denominación tal. Nosotros tenemos que romper todos esos paradigmas de acuerdo a cómo está el mundo actualmente y creerle a Jesús. ¿Quién es Jesús? El mismo de ayer, de hoy y siempre. El gran yo soy. Pero estamos de acuerdo a esta época y, como valga la redundancia, decía nuestro pastor Francisco, cómo la ley se había perdido. Y todo eso tenía que ver, ¿eh? Todo eso era importante. Bueno, hoy, ¿cuál es nuestra ley? Nuestra ley es Cristo. Amén. Los mandamientos, por supuesto. Amaremos con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas al Señor. Y Por amarte supuesto. a ti, mi prójimo, como a mí mismo. ¿Quién lo hace? Pues creo que estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Total. De que Pero aquí la mujer, ¿verdad? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué esta enfermedad? Podría haber sido otro ejemplo, porque la sangre simboliza vida. Esa vida, como dicen Levíticos, ¿verdad? Que está marcada en la vida, en el sacrificio. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar ante Cristo? Aunque seas un ministro, aunque seas un padre de familia, aunque seas un gobernante, aunque seas una persona con una condición de trabajo, oficio, no importa. Nos tenemos que presentar con fe, creyendo que Él puede todo en nuestra vida. Esa mujer no tenía esperanza. Esa mujer era repudiada en esa época por todos. Había gastado todo lo que tenía, pero no perdió la fe. Esto es muy importante. No sé en qué condición te encuentres hoy. Estamos en la historia, estamos en la época, estamos tratando de parafrasear esta preciosa palabra que yo principalmente la tomo para mí, pero yo también sé que es para usted, mi pastor, Amén. y para nuestra audiencia que nos todos acompaña. nosotros. Esa mujer tan valiente que rompió ese paradigma, decir, pues aunque no, la ley diga que no puedes tocar a un hombre, yo lo tocaré. Y esos hilos simbolizan lo celestial, lo divino en Cristo. Pero aquí estamos aprendiendo, gracias al Señor por su preciosa palabra. Amén. Entonces, llega la mujer y actualmente podemos darnos cuenta cómo es tomada esta palabra, cómo es usada para Amén. hacer doctrinas, para llevar a cabo ideas que distorsionan precisamente y distan mucho de ser la realidad de lo que la Escritura quiere decir. Y si nosotros nos vamos a la historia, podemos darnos cuenta que no hay nada nuevo debajo del sol, como dice la Escritura. Amén. Lo que sucede hoy en día son viejas prácticas y podemos nosotros dar como ejemplo y tomar como ejemplo lo acontecido y que pues toda persona sabe, ¿no? Cuando se Sí. adentra en la historia, que antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, lo que había pasado con el pueblo hebreo, lo que había sucedido, esos años de esclavitud,
cuando son tomados y llevados cautivos a Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Babilonia representa la cuna del pecado. Totalmente. Donde el pecado se hace, donde el pecado vive, convive, coexiste con las personas. Un lugar completamente de perdición. Aunque muchos historiadores y teólogos quizás pudieran tener razón de que no allí se originó el pecado, sino que en el cosmos, en el cielo. Bueno, eso está bien. Pero aquí tenemos en Babilonia un lugar donde el pecado es practicado. En ese lugar es llevado el pueblo hebreo, ¿no? Sí. De ahí posteriormente son tomados y llevados cautivos, ¿no? A otro lugar. Sí. ¿Verdad? Sí, pasó. Y nos damos cuenta cómo esa cautividad trae consigo la tristeza, trae consigo esa cautividad, la pena, la tristeza y también la maldad dentro del pueblo hebreo. El pecado ya en las personas, en el ser impregnado en las personas. Porque si bien es cierto que cuando nosotros nacemos, ya nacemos con esa tendencia al pecado. Totalmente. Pero el pueblo hebreo tenía una carta, tenía la ley de Dios para observarla. Pero cuando son llevados cautivos, entonces ellos en los lugares donde eran llevados cautivos, veían esos pecados, eran llamados. Esa tendencia pecaminosa los inducía a la práctica de ese pecado, a la adoración de ídolos, al ocultismo, fetichismo y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando son tomados y son llevados a Egipto, ya en Egipto ya era la práctica común, pudiéramos decir de ellos. Recordemos cómo cuando son sacados de Egipto les dicen, o sea, preferíamos morir allí, cuando nos sentamos a las ollas de carne y teníamos pan suficiente. No estaban pensando en sí en eso, estaban pensando en los dioses que podían darles a ellos pues esa libertad entre comillas. Sin embargo, cuando Moisés sube al monte Sinaí por la ley de Dios, nos damos cuenta cómo ellos en esa tendencia del pecado y del ocultismo, del fetichismo, rápidamente elaboran un Dios. Sí, bueno, haciendo un poquito hincapié en lo que está comentando Pastor, los hebreos eran esclavos de los egipcios y tantos años su mente se arraigó a sus tradiciones y costumbres. Cuando Moisés los saca por mandato de Dios, que ese es otro tema, pero valga lo que está comentando con todo respeto mi pastor, mi amigo, ellos salieron de Egipto, pero su mente continuaba en Egipto. Sus tradiciones, sus necesidades personales, sus gustos, y se quejaban todo el tiempo, o sea, seguían pecando. Ese pecado interno, sí. Ese pecado Entonces mucha gente está en una iglesia, está en una religión, está en costumbres, pero no se da cuenta que está pecando. Y hay que salir de esos paradigmas, de esa gran Babilonia de confusión en nuestras vidas. Pues precisamente, Pastora Alma, eso es lo que la Escritura nos señala, porque cuando vemos este pasaje, cuando nuestro Señor Jesucristo llega, el primer punto, la primera manifestación del milagro es cuando esta mujer, como hemos mencionado, del flujo de sangre, sí. ¿no? Que dice que ya llevaba bastante tiempo, es algo triste, ¿no? Enfermedad, y aparte una enfermedad, bastante tiempo que tenía este padecimiento, este mal, sí. Es sanada. Pero el punto no era ese. Aquí la idea es que fue llamado nuestro Señor Jesucristo y se le pidió un favor. Se le pidió que fuera a ver a alguien. Se le pidió que él asistiera a un lugar, ¿no? Sí. Él agarra en el trayecto, sucede este primer milagro. Sí, se para, van sus discípulos con él y se manifiesta este encuentro con la mujer. Quiero corroborar lo que está diciendo, Pastor, en Mateo 14:36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron totalmente sanos. ¿Qué flecos tocaríamos hoy? Su palabra. Su palabra. El conocimiento.
y dar ese paso de fe. Señor, solamente tú me puedes sanar. Señor, solamente tú me puedes liberar. Señor, solamente tú puedes llenar este corazón de tu amor. Dejemos de estar buscando donde no debemos, ¿verdad? Así es. La verdad es, hay que hacer hincapié en este sentido, porque la gran mayoría de los casos que se presentan, las personas recurren a lo que no deben. Y podemos tristemente citar el ejemplo y darnos cuenta de lo que estaba pasando en el lugar, de lo que sucedía. Sí. Este hombre fue a pedirle al maestro de Galilea un favor, pero al mismo tiempo en su casa se estaba llevando a cabo un suceso muy, pero muy importante y muy, pero muy triste. Como usted bien lo menciona, pastora, muchas veces todo aquello que nos impide acercarnos y tocar el fleco del manto del maestro de Galilea, todos esos impedimentos, Amén. las amistades, que no te acerques, que no vayas, que no digas, te vas a volver aleluya, te vas a volver cristiano, ya no vas a tener amigos, y todas esas cuestiones que muchas veces están en la mente de la persona, y con esos padecimientos, con esa tristeza, con esas necesidades en la vida, que ahí están. Pero esta mujer, aún con todo y cada una de esas cosas, aún con todo lo que se había establecido, ¿no? So pena de muerte inclusive, porque una mujer así de enferma era considerada una mujer que vivía en maldición. Sí. Ella deja a un lado todo eso y se acerca al maestro de Galilea y vemos las consecuencias. Pero en este momento el maestro está caminando, yendo hacia un lugar específico, Sí. a una casa, a llevar a cabo el segundo milagro, la segunda evidencia de su reino, del Amén. reino del cual Él vino a proclamar. Amén. Debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo tenía tanto éxito. Este hombre, este carpintero, este maestro de Galilea, este rabino, como muchos le llamaban, las diferentes facciones que existían en el lugar, los diferentes pensamientos, le llamaban de diferente manera. Sin embargo, nos damos cuenta que el pensamiento en aquella época estaba tremendamente distorsionado. Distorsionado inclusive por las enseñanzas, las ordenanzas, las prácticas. Y cuando nosotros llegamos al versículo, al pasaje de la Biblia, dice en el verso 22, Jesús volviéndose y mirándola dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Tengo la Biblia versión recobro para todos los que están escuchándonos y viéndonos. Ahora, cuando nosotros llegamos a este punto, cuando nosotros nos damos cuenta de esta situación, Él agarra y hace a un lado y la ayuda a dar ese paso de fe, diciéndole: tu fe te ha salvado. No son todas esas instituciones, no son esas enseñanzas, no lo que te han dicho, es tu fe. Es que tú quieras, es que tú tengas un poquito de ganas, que tú seas movido o movida a hacer las cosas, porque hay varias situaciones que tienen atadas a las personas. Y circunstancias, ¿no? ¿verdad? La pena, que me da pena, o qué van a decir de mí, y todas esas situaciones que conllevan a que el hombre, a que la mujer no den ese paso de fe. Pero en este caso el maestro de Galilea directamente le dice a ella, contrario, la mujer pudiera haber recibido un rechazo. Oye, no me toques, porque te me acercas, así como en aquella época. Ellos tenían marcado completamente que no se tenían que acercar ni tocar a los sacerdotes e intérpretes de la ley. Pero en este caso ella da ese paso de fe, animada por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Marcando la fe, en Mateo 8:2, he aquí se le acercó un leproso y le adoró, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero. Sé limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. En todo momento Jesús se manifiesta.
se sigue manifestando y se manifestará. Pero ¿dónde está realmente nuestra fe? ¿En quién hemos confiado? ¿En quién estamos confiando? Qué importante es meditar y escudriñar en lo que el Señor dice en su preciosa y gloriosa palabra. 23, ¿continuamos, pastor? El verso 23 nos dice: al llegar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la multitud que hacía alboroto. O sea, y allí regresamos nuevamente a todo este tipo de enseñanzas distorsionadas, pastora Alma. Sí, pastor. Porque usted puede imaginarse lo que este versículo nos está diciendo. O sea, le estaban practicando a esta muchacha, a esta persona, a esta hija de Jairo. Lo que le estaban practicando era algo así como una limpia. Estaban tratando de revivirla, o estaban tratando de sanarla, estaban tratando de darle ánimo a su cuerpo, utilizando la brujería, utilizando la magia, Fuerte. utilizando todo este tipo de cosas como tradiciones, ¿verdad? Costumbres. Así es como la historia nos dice. ¿De dónde traían ellos esta enseñanza? Bueno, tristemente, como lo he dicho, como lo hemos platicado, la ley de Dios ya no estaba siendo observada. Ahora el Talmud era el que había cobrado vigencia y todos sus apartados. En él se habla inclusive hasta de espiritismo, de ocultismo, sí, cómo y no, todo ese tipo de cosas. Y nos damos cuenta que la palabra de Dios nos enseña que eso era lo que ellos estaban practicando. Pudiéramos decir que llamaron al brujo. Sí, cómo no. Llamaron al brujo para darle sanidad a esta persona. Llamaron al brujo. ¿Cuán importante es conocer la palabra de Dios y recibir a Cristo en nuestro corazón? Porque cuando una persona no cree en Jesucristo, es triste, cree en cualquier cosa. No, pues somos como esponjas. Absorbemos, o como los chivos, comemos lo que sea. Lo que se nos ofrezca. Sí, pero es ignorancia. Es la ignorancia. Es falta de conocimiento. Bueno, falta de conocimiento en la palabra de Dios, pero en este caso recordemos también que con tristeza era la enseñanza de aquella época. Era la enseñanza que ellos tenían, practicaban, eran las ideas. Y que actualmente hay una similitud. Por supuesto, Por favor. y a eso vamos a ir un poquito Sí, más adelante, claro. Porque pues tristemente, como usted lo menciona y tocando ese punto, es lo que vemos hoy en día. Sí, pastor, O sea, lamentablemente. Pero en este caso tenemos que señalar el punto. Este es una práctica de origen, no es nada nuevo. Cuando nosotros nos adentramos a la historia, vemos cómo a través de Babilonia, a través de los persas, a través de Egipto y luego de los griegos, todo ese tipo de cosas. Y hay algo muy curioso que a mí me llama poderosamente la atención. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega y camina y se involucra entre las personas, existe un lenguaje griego mezclado inclusive con el hebreo. Sí, cómo Entonces, no. de eso usted cuenta cómo ya en algunas partes ya ni se hablaba. Por ejemplo, cuando Alejandro Magno funda la ciudad en Egipto de Alejandría, no lo hace con egipcios, lo hace con el pueblo de Dios, con el pueblo hebreo. Se lleva poco más de 500,000 personas a ese lugar y juntamente con los helenísticos, con los griegos, funda esa ciudad. La mezcolanza. Después se mezclan. Después, pastora y apreciado público, después de 4 generaciones, ya el lenguaje no se hablaba, el lenguaje hebreo. Entonces, un tremendo problema para la interpretación de la ley. Y así como se ha ido perdiendo el lenguaje original, también la enseñanza de las raíces, lo que es la Torá, lo que es la ley del Señor. Así que nos damos cuenta que lo que hoy se tiene como Torá o como ley, precisamente está dividida en varios segmentos, varios pensamientos, y nos damos cuenta cómo se divide esto directamente con nuestros amigos y hermanos judíos, ¿verdad? Cómo precisamente existen los judíos talmudistas, judíos mesiánicos, judíos que se basan sobre la ley de Dios y judíos cabalistas, todo ese tipo de cosas. Entonces, todos tienen alguna pigmentación o segmentación de lo que es la palabra de Dios, pero en sí pura, como debe de ser,
pues yo les doy el beneficio de la duda, ¿no? Con toda humildad, muy cosas, pocos. ¿no? Y con mucho amor y cariño. Sí, claro, sin ofender a nadie. Por supuesto, nosotros podemos darnos cuenta e ir y hurgar en la historia. De ahí tomar esos conceptos. Pero la misma palabra de Dios nos enseña que estas prácticas eran muy comunes en aquella época. Claro que sí. O sea, llamar al brujo, llamar al adivino, y bien nuestro Señor Jesucristo lo señala y dice: no consultarás al brujo, al agorero, al hechicero, porque esas ciudades donde te mando es lo que practican, es lo que hacen, pero tú no te dejes llevar ni contaminar. Y nos damos cuenta que le habían hecho poco caso a la misma ley de Dios. Así es, pastor. Así es. Entonces, llegamos que 24. Nuestro Señor Jesucristo está en esta casa y vemos que hay muchas personas que tocan flautas, bailan, danzan. Y el alboroto, ¿verdad? Como que había una fiesta, cuando realmente había un luto. Había una pérdida, había dolor. Algo así como un grito de júbilo o gritos de júbilo o algo así, no sé, pero bueno. Pues ahí había una mezcolanza, pues por ahí va, ¿no? Como lo que acaba de comentar, ¿no? Tal vez gente con sus creencias, con ocultismo, fetichismo. ¿Cuán importante es hoy conocer este tipo de cosas? Yo pienso que un pastor, un ministro, un líder que predica la palabra de Dios debiera conocer o tener algo de información de la Torá, así como del Talmud y de la Cábala inclusive, tener como información. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces nosotros escuchamos a predicadores que llegan y supuestamente ungidos, predicadores que llegan a dar profecía y todo ese tipo de cosas, pero lo que están haciendo es solamente utilizando estas viejas prácticas babilónicas, estas viejas mezcolanzas, y tristemente, pues no sé si lo saben o no lo saben, pero pues ahí está registrado en la historia. Y muchísimo tiempo después, cuando aún en la Biblia nos señala los concilios, a la muerte de los discípulos, todo este tipo de ideas, cuando nuestro Señor Jesucristo llega, trata de sanear, trata de demostrar el espíritu de la Torá, diciéndoles: esto es así, esto es así, esto es así. Estaban tan absortos, estaban tan inmersos y tan familiarizados con todo este tipo de prácticas que no lo toman en cuenta, que no le hacen caso. Sí, pastor, pero yo no recomiendo absolutamente a nadie que se meta en ningún lugar más que con la palabra del Señor. Sí, por supuesto. Porque hay gente que hasta por leer un libro que no tenga buen fundamento, buen cimiento de la palabra, trae confusión. Pueden ser desviados de una fe genuina. Yo entiendo que hay bebés espirituales, hay gente que todos estamos en un proceso de aprender y crecer en el Evangelio, pero para mí la única fuente fidedigna y confiable al 100% para mí es la palabra. La Biblia. La gente tiene que acudir a una iglesia de sana doctrina, a lugares donde realmente la gente viva el Evangelio, no nomás lo hable. Precisamente es muy veraz, es muy cierto lo que usted acaba de mencionar. Usted sabe y nosotros conocemos que la Biblia ha tratado de ser desvirtuada, ha tratado de ser señalada como un libro falso, como un libro que no se debe leer, la palabra de Dios. ¿Por qué? Aún nuestros hermanos, nuestros amigos judíos muchas veces tratan de desvirtuar la palabra de Dios, que no es palabra de Dios. Pero debemos recordar que 300 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, poco más de 2 siglos, el problema que se originó de que las personas en Alejandría ya no hablaban el idioma hebreo, y las escrituras, ¿cómo se las iban a enseñar? Entonces se tuvo la necesidad de que la Biblia fuera escrita al griego, ¿no? Que fuera traducida a este griego mezclado. Entonces, de allí se juntaron 70 personas, poco más de 70 personas para traducir esta Biblia. Se juntaron los eruditos, ¿sí? Hebreos, claro, el pueblo de Dios, esas personas que dieron fe, ahora sí que fe y legalidad, de que era una obra que estaba basada en la Torá, que era una obra que podía tener
plena confianza a la persona. De ahí surge precisamente la Septuaginta, ¿sí? Y la Septuaginta hoy en día, escucho a veces algunos comentarios acerca de la versión del 60, de Casiodoro, ¿verdad? Casiodoro, y de Cipriano, de Valera, de este lugar. Traducción. Exactamente. Pero cuando se hace precisamente esta traducción, está muy apegada a lo que es la Septuaginta, a lo que es esta Biblia donde los eruditos judíos dieron fe y testimonio que sí, está de acuerdo a lo que se menciona. Por lo tal, podemos nosotros creer, pensar. Hoy ¿Cómo en la actualidad confiar en la Biblia? Bueno, como lo mencioné antes, tenemos que ir a la historia, pero también nosotros antes de predicar o de dar un sermón, nosotros debemos de echar mano de un diccionario bíblico, de algunos comentarios, sin dejarnos llevar por ellos, pero de un buen diccionario bíblico que nos traduzca, que nos enseñe, que nos guíe. Las herramientas básicas para poder interpretar. Ahora, como usted dijo hace un momento, y es muy peligroso el hecho de estar tomando otros libros de apoyo, porque la Biblia se interpreta por sí misma. No, pero las herramientas son importantes. Por supuesto. Cuando la persona va a dar un sermón, una predicación, o es maestro en la palabra, tiene que tener sus herramientas y diferentes traducciones, pero hoy en día, como está el mundo, como está la iglesia actualmente de Cristo, ¿a quién podemos recurrir? Al Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es la persona más importante de este lugar. Él es la persona más importante de mi vida y Él revelará y traerá la convicción de la enseñanza genuina que es la palabra del Señor. Amén. ¿Qué tiempos tan peligrosos estamos viviendo? Sí, por supuesto. Es importante todo, absolutamente todo lo que dijo Pastor. Todo, la historia, el tiempo, todo. Pero la revelación de lo alto, la sabiduría de lo alto solamente la va a dar Cristo. Yo conozco a mucha gente que se sabe la Biblia al revés y al derecho. Y se lo digo en el temor de Dios. No hay garantía. La única garantía es depender realmente, estar unidos a la vid. Porque somos ramas, somos sarmientos, somos esos pámpanos que cualquier cosa nos podemos separar y apartados de Él nada podemos hacer. Pero aquí estamos viendo la historia, estamos viendo los acontecimientos, cómo Cristo se manifestó a este hombre importante de la sinagoga Jairo, cómo se manifestó a esta pobre mujer, ¿verdad? ¿Qué tenía? No tenía dinero esa mujer, pero tenía lo más valioso, fe. Y el Señor le dice, tu fe te ha sanado. Aquí hay dos posturas. Cuando Dios lo sabe todo absolutamente, por favor, pero cuando Dios dice, eres sano, eres libre, porque es mi voluntad. Y otra cosa es que el Señor iba caminando y alguien se le acerca con fe. Tal vez no conozcas bien la Biblia, tal vez hoy estás atravesando muchos problemas, pero tu fe te dice, sí se puede. Dios lo puede hacer absolutamente todo en nuestra vida. Así es. Pero hay que acercarnos a Él. Sí. Bueno, precisamente esa parte que muchos piensan que es subjetiva de la presencia del Espíritu Santo, es el que mueve a hacer las cosas. Es el que induce a hacer las cosas. Es el que produce el querer como el hacer. Como el hacer. ¿Verdad? Por medio de la voluntad de Dios. A veces yo no quiera, ¿verdad? Pero si me dice, ponte a orar, ¿no? Y yo no quiero orar, ¿no? Y me dice, ve a la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia. Que vea a la iglesia. Y dice, ay, ¿no? Bueno, esa es nuestra parte carnal, enseñada, de acuerdo. Cotidiana. Ahora, cuando nosotros mencionamos, cuando hablamos de libros de apoyo, herramientas, nos referimos precisamente a todo lo que la Biblia se traduce por sí misma, pero que nos puede ayudar para entender y conocer mejor el significado de un pasaje. Es importantísimo. Ahora, con tristeza podemos observar cómo todo aquello que pudiera servir como herramienta ya no se está tomando en cuenta. Hoy en día se toman los pensamientos, las ideas, los libros. Los ídolos, ¿verdad? Sí, o sea, Porque se llama fulanito, ¿no? O sea, ya no es la palabra del Señor,
sino porque es el teólogo tal, ¿no? O el evangelista tal, Sí, claro. o el apóstol, o el profeta. Estuve hace unos días en una librería y cómo aprender a orar. O sea, cómo aprender a orar. O cómo hacer que Dios responda a tus oraciones. Y todo ese tipo de libros que simple y sencillamente, pues no al caso. Porque si usted quiere aprender a orar, pues nuestro Señor Jesucristo da la fórmula. El Padre Nuestro. Ahí está el Padre Nuestro. El ejemplo más glorioso de la oración. Pero la gente suprema. toma y no es que este es un libro de cómo aprender a orar. Este es un libro de cómo hacer que Dios haga milagros. O sea, y todo ese tipo de cosas que yo me imagino, salvo la mejor opinión de los que más saben, que era lo que le sucedía a estas personas, a esta gente en aquella época. Quizás tenían sus propias ideas, sus propios libros, sus propios... Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando entra a la sinagoga, toma un rollo, ¿verdad? Sí. Del profeta Isaías y lo lee. Él no se basaba en las ideas, él no dice tomó el Talmud, o tomó la idea de tal rabino, o tomó la enseñanza de este maestro de la ley. Él se iba directamente a la palabra, a la ley de Dios. Respetaba a los profetas. Por supuesto. Siendo Jesús. Él venía a dar testimonio de todos ellos. Nosotros tenemos que respetar. Nosotros tenemos que respetar y tomar la palabra de Dios como tal, Pastor Alma, como palabra de Dios. Amén. Como algo que viene de Dios. Es lo más glorioso. Hay que decirlo como es, Pastor. Para nuestra vida, la palabra del Eterno es lo más glorioso, lo máximo que puedas tener en tu corazón y en mi corazón. Es lo máximo. Y no es fanatismo, ¿eh? No, por supuesto que no. Es la realidad del Hijo de Dios. Que haya gente que ha intentado desvirtuarlo. Bueno, eso siempre ha sucedido a través de la historia. Sí, claro. La Biblia es el libro más atacado. El diablo, el padre de la mentira. Y tratando de hacer su trabajo también. Sí. Y por ello, con todo respeto, creemos, y yo en lo particular, que todos esos libros de apoyo, hay personas que son muy buenos escritores. Son personas que pueden llegar a dar un punto de vista, una opinión muy buena, muy acertada, ¿no? Basados, apegados en la palabra de Dios, pero yo pienso que el elevar la palabra de Dios al mismo nivel, a la misma categoría que un libro secular, que un pensamiento, que una idea, yo creo que eso hasta cierto punto ya raya en lo que una persona no debe hacer, pero ya raya inclusive en lo que podría decirse una práctica del diablo. Pues sí, porque si infiltramos conocimiento del hombre, una cosa es que yo adquiera el conocimiento de la palabra del Señor y otra cosa es que yo le quiera añadir. Y el Señor dice muy claro en su palabra que la sabiduría del hombre es diabólica, perversa y animal. Así es. Y aunque nosotros tenemos Biblias de estudio y viene la nota, aún así nosotros tenemos que comprobar esa información porque no toda la verdad la tenemos. Estamos en un proceso, pero la revelación de lo alto, el Espíritu de Dios morando en nosotros, nos dirá todas las cosas, si hay disposición, si queremos realmente seguirnos preparando o somos ovejas que nada más nos gusta sentarnos y oír. Y no tenemos el tiempo de calidad para escudriñar. Por eso, este pasaje que estamos tratando es apasionante, es sumamente importante e interesante. El 24, Pastor. El versículo 24, Jesucristo, nuestro Señor, habla y les dice, apártense, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la multitud hubo sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Este hecho es muy, pero muy preponderante. Sí, Pastor. Esta situación que está sucediendo, porque dice la Escritura que la fama se difunde y no es para menos. ¿Por qué? Porque el dar precisamente y levantar y dar vida a una persona, pues es algo sobrenatural que llama la atención aún hoy en la actualidad, ¿no? Aún en la actualidad podemos darnos cuenta cuando una persona es sanada, cuando una persona es
es vuelta a la vida, es levantada de su silla de ruedas y todo ese tipo de cosas. Claro, pastor. Pero también hay que tener cuidado porque de esto se aprovechan. Y de aquí es cuando entra precisamente las falsas enseñanzas. Nosotros tenemos que apegarnos a lo que la palabra de Dios nos enseña, por medio de la fe. No en balde, las personas en la Reforma Protestante, cuando escriben las 5 solas, sola fe, que es una de ellas, solo por medio de la fe. Amén. Pues bueno, confirmando esta gloriosa resurrección, vamos, acompáñenme por favor a Juan 11, 11 al 13. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Qué cosa más gloriosa. Así pasó con esta joven. Espiritualmente, él se tomó un tiempo para llegar. En el 12 dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, se recuperará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Así es. Pues apreciables amigos, este tema tan impresionante, tan hermoso, tan precioso de la Escritura, nos debe llevar a la reflexión. Nos debe llevar a la reflexión de las prácticas en la actualidad, pero al mismo tiempo de saber que nuestro Señor Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y esos milagros los puede hacer en tu vida. Acércate a Él, búscale. Con mucho amor y cariño, sus amigos y hermanos de aquí de este canal Veracidad Channel. Nos vemos hasta la próxima. Dios le bendiga, queda usted con Dios. Pastor el Eterno les bendiga y les guarde. Nuestro Padre es un Dios de amor, de justicia y misericordia. Y Él es el mismo de ayer y tiene esa misma misericordia y poder y autoridad hoy para tu vida. Bendiciones. Muchísimas gracias, pastor. Gracias, amada audiencia. Gracias, Veracidad Channel.